tenemos inscritas 70 personas, entonces nos toca dar Te pregunto. tiempo para que vayan ingresando a nuestra conferencia. Damos la bienvenida a todas las personas que se vinculan. Tenemos personas integrantes de la comunidad de la Juan de Castellanos, estudiantes, docentes, egresados, pero también tenemos personas de la comunidad en general que quisieron hacer parte de este seminario de formación permanente, a quienes también les damos la grata bienvenida. Bienvenidos a la familia de la Juan. El propósito de este seminario es poder profundizar en aspectos básicos metodológicos de la investigación con el fin de que podamos tener una mejor comprensión y podamos también diseñar nuestros proyectos de investigación con mayor agilidad y también pues sin los errores típicos que nos ocurren. Entonces, este seminario permanente tiene esa intención y es que perfeccionemos los conocimientos básicos de metodología de la investigación. Por eso esta sesión, que se llama el problema de la pregunta, se va a centrar en ese momento clave que es la formulación de la pregunta de investigación. Un poco para contextualizarles, este seminario se hace de forma continua en la Juan. Está, como les había mencionado, dirigido a estudiantes y a docentes y egresados de la Juan. Hemos tenido un primer ciclo el año pasado que se centró en formulación de problema desde marco lógico, y esta es nuestra segunda sesión de este año, precedida por una sesión que se centró en de dónde surgen los problemas de investigación. Entonces, vamos de todas maneras a hacer como un recordelis de lo que ha sido este seminario. Vamos a hablar un poco también de esos aspectos de formulación del problema, para luego sí centrarnos concretamente en la formulación de la pregunta de investigación. Como les mencionaba hace un momento, tenemos 70 inscritos y estamos dando tiempo, unos minuticos, vamos a dar 5 minutos para que las personas que se inscribieron puedan acceder, y damos inicio al seminario. ¿Vale? Cuéntame. Bien, les presento, excusas por la interrupción. Es una llamada que había alguien que estaba intentando ingresar, pero no podía, pero ya le estaba dando la orientación respectiva. En este momento tenemos 35 personas que se han inscrito al seminario y que ya ingresaron. Ya se han cumplido los 5 minutos, entonces vamos a dar inicio a este seminario permanente de formación en investigación. Antes de comenzar, les voy a compartir pues mi pantalla. Vamos a hacer grabación de este seminario.
Entonces, también pues para que lo tengan en cuenta, que va a estar grabada y después la tendrán a disposición en la página web y en los canales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en caso de que quieran volverlo a consultar. Vamos a dar entonces inicio a vamos a darle inicio a nuestro seminario. Les agradezco que por favor siempre mantengan en silencio sus micrófonos solamente cuando se llegue el momento participativo tendremos un momento de explicación y luego tendremos un momento participativo, pues ya daremos apertura a los micrófonos. Bien, vamos entonces a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir mi pantalla para comenzar con esta presentación. Y por acá me siguen preguntando aspectos sobre la conexión, pero entonces, ¿están viendo mi pantalla? Espero que sí. Si alguien que me pueda confirmar, que active su micrófono, me pueda confirmar si están viendo mi pantalla. Sí, se ve la pantalla. Sí, Señora. Les agradecería mucho. Está bien, se ve bien. Sí se ve bien, Anita. Bien. En primera medida queremos hacerles una invitación desde la Dirección General de Investigación e Innovación para participar en 2 convocatorias que le hemos dado apertura para poder reflexionar alrededor de lo que nos ha ocurrido durante esta emergencia planetaria. La primera es la convocatoria de la Changua en Cumbancha, que pretende recoger reflexiones filosóficas y pedagógicas en torno a la crisis, a esta pandemia. La convocatoria la encuentran en la pestaña de investigación de la página web de la Juan o pueden solicitar información al correo editor@jdc.edu.co. Se reciben contribuciones que pretenden ser publicadas pues, en un libro de divulgación electrónica y a la cual están invitados todos y todas si se animan a reflexionar. Se reciben reflexiones gráficas también y literarias, entonces, para que puedan participar. La otra invitación que queremos hacer desde la Dirección General de Investigación e Innovación es al anecdotario pedagógico de la pandemia y estamos convocando a docentes de educación preescolar, primaria, secundaria, superior, lo mismo que estudiantes, a madres y padres de familia y responsables familiares, alrededor de lo que ha sido su experiencia vivida en esta pandemia en torno a lo educativo. Entonces, ¿qué ha significado enseñar remotamente? ¿Qué ha significado para los padres y madres de familia apoyar a sus hijos en el proceso escolar? También a los estudiantes, ¿qué les ha supuesto? ¿Qué han tenido que hacer para conectarse? En fin, esta, esta en esta ocasión queremos también escuchar sus narraciones y cómo han sido sus experiencias. Esta convocatoria cierra el 30 de junio y también encuentran toda la información en la pestaña de investigación de la página web de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos o se pueden comunicar a este correo también, desde el cual estamos haciendo el seminario permanente en investigación, que es el correo de semilleros de semillero.investigación@jdc.edu.co. Bien, ya superado el tema de los anuncios, vamos entonces a entrar en materia con este seminario virtual de formación permanente en investigación. La sesión de hoy es el problema de la pregunta. Bueno, y en ese problema de la pregunta tenemos que partir que el problema de investigación tiene 2 apartados.
siempre los van a tener. Si tenemos un proyecto que está formulado de la manera adecuada, siempre va a tener estas dos partes. Uno, la descripción del problema y dos, la pregunta de investigación. No pueden ir separados. No hay una buena formulación de un problema de investigación si no tiene una adecuada descripción. De la misma manera, no hay una buena formulación de un problema de investigación sin una pregunta de investigación. Entonces, ¿cuál es a veces el error que tenemos? Que no describimos bien el problema o en muchas ocasiones obviamos la pregunta de investigación. Entonces, debemos tenerlo muy claro. Estos son dos hermanitos que siempre van juntos para todas partes y que no pueden estar separados. Tienen que estar juntos para que tengamos un problema de investigación debidamente formulado. ¿Qué es un problema de investigación? Vendría siendo esa primera pregunta. Tendremos que partir que para encontrar un problema de investigación tenemos una situación problemática. ¿Qué es una situación problemática? Puede ser una necesidad sentida que hemos identificado en nuestra área de conocimiento. Es un vacío de conocimiento que también hemos identificado a lo mejor en nuestra disciplina o el tema que estamos tratando. O es un asunto que resolver. Entonces, por ejemplo, una situación problemática podría ser la contaminación de residuos fecales de caninos en las ciudades. Ese podría ser una situación problemática, que puede ser una necesidad sentida, si por ejemplo hablamos desde el tema de salud pública, y es un asunto que resolver, y es cómo manejamos los desechos fecales de los caninos en una ciudad. Entonces, como podemos ver, una situación problemática puede ser a la vez una necesidad sentida que resolver, un vacío de conocimiento o un asunto que resolver. Puede serlo todo o puede ser una de estas circunstancias. ¿Qué puede ser que nosotros identifiquemos? Alguna de ellas y que a lo largo del desarrollo de nuestra investigación nos surjan que viene siendo un vacío de conocimiento o un asunto que resolver. Pero inicialmente partimos de que tenemos una situación problemática. Todo proyecto de investigación parte de una situación problemática. Y es eso que vemos que se necesita. Hoy, por ejemplo, con la emergencia del COVID-19, tenemos una necesidad sentida que es la vacuna. Pero también tenemos un asunto que resolver y es el distanciamiento social. Y evidentemente tenemos un vacío de conocimiento y es cómo se comporta el virus, que hasta ahora lo estamos resolviendo. Entonces, como podemos ver, una situación problemática puede ser uno de estos aspectos o todos a la vez. Esta situación problemática siempre va a tener unos actores intervinientes. Es decir, los problemas que nosotros investigamos son problemas de la humanidad. Por lo tanto, siempre tendrá unos actores intervinientes. Se presenta en un lugar determinado y se presenta de cierta manera. Entonces, la situación problemática en su descripción siempre deberá tener estos elementos, unos actores intervinientes, un sitio donde se presenta, un dónde se presenta, ¿cierto? Puede ser también en un escenario no físico, pero es un no lugar que igual existe, y la forma en que se manifiesta. Cuando nosotros planteamos esta situación problemática, siempre va a tener una relación causa y consecuencia. Es decir, nosotros tenemos una causa que genera esa situación problemática y que a su vez esa situación problemática genera unas consecuencias. Entonces, cuando yo voy a entrar a la descripción del problema, recordemos que el problema de investigación tiene dos partes, descripción del problema y la pregunta de investigación.
Cuando a mí me están preguntando por la descripción del problema, me están preguntando por esta relación causa, problema central, consecuencia. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la contaminación ambiental a partir de las heces caninas, los desechos fecales caninos en la ciudad. Esa es mi situación problemática, que está causada por, probablemente por la proliferación de perros callejeros, por la desatención de los propietarios de los perros, por una falta de aplicación de la normativa. Y esto evidentemente tiene unas consecuencias. Que haya esa cantidad de heces fecales en las calles, pues tiene unas consecuencias en la salud pública. Entonces, por ejemplo, la proliferación de ciertas bacterias en las calles se llevan en los zapatos y se llevan a las casas. O el enfrentamiento social entre vecinos a causa de este fenómeno. Entonces, como vemos, siempre tenemos una situación problemática que va a tener unas causas y unas consecuencias. Entonces, cuando nosotros describimos el problema de investigación, lo que estamos es centrándonos en contar las causas de una situación problemática, la situación problemática y las consecuencias de esa situación problemática. Si yo en mi descripción tengo ese orden lógico, pues voy a tener muy bien caracterizado y muy bien descrito mi problema. Generalmente para cada causa hay una consecuencia o varias consecuencias. Entonces, si yo logro ver toda mi situación problemática de manera general, entonces puedo de esta manera tener la posibilidad de tener muy bien caracterizado y muy bien descrito nuestro problema. Ahora bien, recordar, ya tenemos descrito nuestro problema de investigación, la descripción del problema. Luego nos tenemos que centrar en la pregunta, porque una cosa es la situación problemática que yo identifico y otra cosa es en lo que se va a centrar mi trabajo investigativo. La situación problemática es el contexto sobre el cual me pongo, donde hay unos actores, donde hay un lugar donde se presenta, donde hay una forma como se presenta situación problemática, pero también hay una relación de causa y consecuencia. Pero si yo lo dejo ahí, no estoy diciendo que voy a investigar. La pregunta de investigación, que recordar, está unida a la descripción del problema, no son islas aparte, son un mismo todo. No hay un buen problema, no hay una buena caracterización de un problema de investigación si no hay una pregunta. La pregunta es el norte. La pregunta es concretamente yo en qué me voy a centrar, concretamente qué voy a investigar y concretamente dónde voy a investigar. Entonces, cuando yo formulo una pregunta de investigación, debo partir de la definición de qué es una pregunta. Cuando somos muy pequeñitos, tenemos la preguntadera alborotada. Y es básicamente porque es la forma en la que nosotros adquirimos el lenguaje y adquirimos el conocimiento. Entonces, si ustedes ven a los más pequeñitos, sobre todo a los 2 años y medio, 3 años, están constantemente preguntando el porqué de las cosas, el cómo funcionan las cosas, el para qué las cosas, y ya más adelante se hacen preguntas mucho más profundas que ya tienen que ver con el ser, ¿no? El ser humano creó el conocimiento y crea el conocimiento científico a partir de la pregunta. Y la primera pregunta inicial es, ¿quién es el ser humano? ¿Cierto? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en el mundo? Cuando tenemos conciencia de todo lo que existe, empezamos a preguntarnos. Lastimosamente, por nuestro sistema educativo, las preguntas se pierden en la escuela. Y nunca nos permiten preguntar, sino que nos dan una información
a preguntas que nunca hemos hecho. Y ahí es cuando perdemos nuestra capacidad preguntona, nuestra capacidad de hacernos preguntas. Y allí también que nos cuesta a veces encontrar un buen problema de investigación y una muy buena pregunta de investigación, porque lastimosamente hemos perdido con el tiempo esa habilidad de hacernos preguntas. Así que la invitación es para quienes tengan en sus manos esta arcilla nueva, que son los pequeños, que les dejemos hacer preguntas, además que les respondamos las preguntas, porque una pregunta, como lo vemos aquí en la diapositiva, es una oración, una palabra o una frase que pide información o que busca una respuesta. Yo cuando planteo una pregunta de investigación, estoy buscando una respuesta. Y eso es lo que responde mi informe de investigación. Mi informe de investigación no es otra cosa que la respuesta a mi pregunta. Y claro, si esta pregunta me pide información, lo que yo tengo es que ubicar esa información, ya sea por datos, cualidades, y ordenarla para darle respuesta a mi pregunta. Entonces, recordar, la pregunta es una oración, una palabra o una frase que pide información o que busca una respuesta. Y cuando hablamos de una oración, cuando nosotros hablamos de una oración que pide información o busca una respuesta científica, hablaremos de una pregunta de investigación. Entonces, bajo esta lógica, siempre, recordamos, estamos en un nivel básico porque es para solventar dudas o para quienes están iniciando en el proceso investigativo, lo tengamos muy claro. La pregunta de investigación siempre tendrá una palabra interrogativa. Nos parece muy lógica, pero a veces se nos olvida cuando estamos formulando los proyectos de investigación. Una palabra interrogativa que se va a centrar en esas preguntas clave, las 6 W que nos hablarían los periodistas, que son el qué, el quién, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? En algunos casos, ¿cuánto? En otros casos, ¿cuáles? Pero siempre la pregunta generará un interrogante, porque recordar que lo que está buscando esa pregunta es buscar una respuesta. Y para buscar una respuesta siempre formulamos una pregunta. Entonces, tiene que partir de una interrogación. ¿De qué manera? ¿Cierto? ¿Qué características? ¿Qué imaginarios? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el porcentaje? Entonces, siempre partiremos de una palabra interrogativa. Esa palabra interrogativa vendrá acompañada por un segundo componente que ya es concretamente el objeto de investigación más la cualidad que estamos nosotros trabajando, más el enfoque de investigación desde el cual voy a hacer mi investigación, más las variables o categorías dependiendo del paradigma científico en el que yo me voy a centrar. Si en este momento nos surge la pregunta, ¿paradigma científico? ¿Qué es un paradigma científico? No tengo claro los paradigmas científicos. Dentro de 8 días, ese será nuestro tema, los paradigmas científicos. Así que si nos surgió una pregunta, un vacío de conocimiento, les invito a que la próxima sesión podamos conectarnos. Entonces, volvemos a esa pregunta de investigación, tiene una palabra interrogativa más una serie de elementos. El primero de ellos es que la pregunta en sí misma
debe declarar ya sea el paradigma investigativo o el tipo de investigación que yo estoy o que yo quiero realizar. Es la forma en el lenguaje en que formulamos la pregunta que inmediatamente debemos declarar en qué paradigma o tipo de investigación estamos trabajando. Les voy a dar un ejemplo. Miremos estos tres tipos de preguntas. Estos tres tipos de preguntas están formuladas para ser abordadas desde diferentes paradigmas de investigación. Leamos la primera pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad presente en pacientes afroamericanos de la ciudad de Nueva York diagnosticados con COVID-19? Aquí, claramente, la pregunta se está centrando en lo que llamaríamos los datos epidemiológicos. Si la vemos así, sabemos que la respuesta a esta pregunta es un porcentaje, es un dato numérico. ¿Y qué dato numérico es? De todos los pacientes diagnosticados con COVID-19 en la ciudad de Nueva York, ¿qué porcentajes son pacientes afroamericanos? Aquí está declarando claramente que es una investigación de tipo cuantitativo. Además, muy seguramente, por cómo está formulada, tendrá un paradigma empírico analítico. Entonces, la pregunta, la forma como está formulada la pregunta, inmediatamente nos debe dar a entender hacia dónde va a ir la metodología. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, sabemos que es de corte cuantitativo y que en la lógica, si yo voy a ir a mirar la metodología de este proyecto, me dará una metodología cuantitativa. Si no es así, tengo un error en diseño. Entonces, es muy importante que lo que yo declaro en la pregunta sea lo que yo voy a desarrollar como tipo de investigación o como paradigma dentro de la metodología. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el imaginario en torno a la muerte presente en pacientes afroamericanos de la ciudad de Nueva York diagnosticados con COVID-19? Esta es una investigación de tipo cualitativo. Aquí no solamente nos vamos a centrar en el porcentaje de la gente que muere. Aquí lo que nos vamos a centrar en este tipo de investigación es más al imaginario social que tienen estos pacientes en torno a la muerte. Si vemos, la población es la misma, pacientes afroamericanos de la ciudad de Nueva York diagnosticados con COVID-19, pero mi intención investigativa, mi pregunta, lo que yo quiero saber, mi vacío de conocimiento es totalmente diferente. Y ahí yo declaro que muy seguramente esta investigación, además de ser una investigación de tipo cualitativa, está parada en el paradigma fenomenológico, porque quiere ahondar en significados, quiere interpretar. La siguiente pregunta, veamos el tercer ejemplo. ¿Cuáles son las estrategias comunitarias implementadas en Nueva York para prevenir el riesgo de muerte en pacientes afroamericanos con COVID-19? Aquí vemos, es otro tipo de investigación, también es de corte cualitativo, pero aquí se está centrando en estrategias comunitarias. Generalmente, cuando hablamos de lo colectivo, de lo comunitario, estamos hablando de una investigación que está parada en un paradigma sociocrítico. Entonces, como vemos, en la forma como está redactada la pregunta, inmediatamente se está declarando, se está ya haciendo una promesa
metodológica. Y esa promesa metodológica tiene que estar centrada en la pregunta. O sea, la pregunta debe tener esa declaración de hacia dónde va a ir la metodología. Y tiene que ser muy clara, Bien, una vez yo ya tengo en mi pregunta o declarado el paradigma investigativo o el tipo de investigación que yo voy a realizar, me voy a centrar en que quede muy claro el objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Palabras más, palabras menos, es la temática en la que se centra la investigación. Es concretamente todo el conocimiento que hay en el mundo en cuál yo me quiero centrar, en cuál yo me voy a dedicar a plantearle una pregunta y a resolver una pregunta. El objeto de estudio tiene que ser muy evidente en la pregunta. Tiene que estar ahí declarado. De la misma forma como yo doy ya avisos de qué metodología estoy, en qué paradigma estoy, en esa pregunta también tiene que estar allí el objeto de estudio. Y es la temática en la que se centra la investigación. Y vamos a ver con el mismo ejemplo que estamos trabajando, dónde estaría el objeto de estudio. En el objeto de estudio, por ejemplo, en el primer ejemplo de pregunta, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad presente en pacientes afroamericanos de la ciudad de Nueva York diagnosticados con COVID-19? Vemos que el objeto de estudio es la mortalidad en pacientes afroamericanos, en este caso con COVID-19. ¿En qué se va a centrar? Se va a centrar en ese porcentaje de mortalidad. El objeto de estudio es cuántos afroamericanos mueren en Nueva York por COVID-19. El objeto de estudio es ese, no otro. Y no le pueden preguntar otras cosas de, por ejemplo, qué síntomas presentaron estos pacientes antes de fallecer, porque no es su pregunta. Su objeto de estudio es la mortalidad, el porcentaje de mortalidad, en este caso, la mortalidad en pacientes afroamericanos. La otra pregunta que nos hacíamos, ¿cuál es el imaginario en torno a la muerte presente en pacientes afroamericanos en la ciudad de Nueva York diagnosticados con COVID-19? El objeto de estudio en que se va a centrar es el imaginario en torno a la muerte. Diana, Juliet, ¿me oyes? Mi objeto de estudio en este caso es el imaginario en torno a la muerte. En la otra tipo de pregunta, es decir, cada pregunta tiene hay mucho ruido al fondo, mucho ruido al fondo. Realidad, si ustedes ven, además parte de una situación problemática totalmente diferente. Muy seguramente la primera pregunta tiene un asidero en toda la desigualdad en el acceso a servicios médicos de la población afroamericana en Estados Unidos. El segundo ya tiene que ver más con el ámbito espiritual del ser humano, ¿cierto? Que es ese imaginario en torno a la muerte. Y el tercero, en cómo desde la base se generan estrategias para prevenir la muerte. Entonces, en la segunda pregunta decíamos, el objeto de estudio es el imaginario en torno a la muerte. En el tercero, dice, ¿cuáles son las estrategias comunitarias implementadas en Nueva York? Marta, ¿puede apagar su micrófono? Prevenir el riesgo de muerte en pacientes afroamericanos con COVID-19. ¿Cuál es el objeto de estudio? Mario, las estrategias ¿puedes apagar tu micrófono, para por prevenir favor? el riesgo de muerte. Ese es el objeto de estudio. El tema en el que me voy a centrar es la pregunta que le estoy haciendo al conocimiento. Es en realidad lo que yo quiero saber. Y como esa es la pregunta que yo me hago, esa es la que yo respondo en mi informe de investigación. Y no me pueden pedir que responda otra cosa, sino lo que yo me he preguntado.
Por eso, de ahí que es muy importante que esta pregunta quede muy bien redactada, porque si yo no hago una pregunta bien hecha, puede ser que me estén a mí pidiendo después múltiples respuestas y no en lo que yo creo que estoy respondiendo. Por eso la pregunta, y se llama esta sesión el problema de la pregunta, es que la pregunta, y nos dicen los metodólogos, es básicamente el 50% de la investigación. Si yo la redacto muy bien, tengo mi norte clarísimo, mi brújula y me va llevando y evita también que yo me distraiga porque a lo largo de la recolección de información y de datos, pues podemos encontrar un montón de cosas y otras respuestas a preguntas que no nos hemos hecho y se debe mantener en la respuesta a la pregunta o en algún momento llegar a influir a modificar mi pregunta, pero dependiendo de la circunstancia. Pero yo tengo que tener muy claro mi norte. Si mi pregunta está bien, bien redactada, mi solución también va a ser la adecuada. Pero si yo tengo debilidad en mi pregunta, pues ya mi investigación va mal. Y muchos de los proyectos que presentamos a convocatorias y demás generalmente presentan debilidad en la formulación de la pregunta. Porque al final los evaluadores dicen, pero bueno, ¿qué es lo que quieres saber? ¿No? Por ejemplo, cuando no hay pregunta. O cuando la pregunta no hay coherencia con los objetivos o no hay coherencia con la metodología que se plantea. El siguiente elemento que nosotros nos encontramos son, ya sea si estamos en el ámbito del cuantitativo, las variables, o si estamos en el cualitativo, las categorías de análisis. Dependiendo, recuerdan, del paradigma o del tipo de investigación que yo voy a desarrollar, voy a escoger una de estas dos características, o variables o categorías de análisis. Generalmente la variable es del ámbito cuantitativo y las categorías de análisis son del cualitativo. A veces cuando hacemos diseños mixtos, entonces es cuando se nos mezclan las dos. Pero digamos que la recomendación es tratar de quedarse con una sola declaración, o variables o categorías de análisis. Bien, ¿qué es una variable? Es una característica que puede variar, por eso se llama variable, porque varía. Es decir, puede cambiar, puede estar aquí, mañana aquí, puede tener una medición diferente, algo que puede cambiar. Y tenemos dos tipos de variables, una variable independiente y una variable dependiente. Recordar que la variable dependiente es la que está fija, la que no cambia. Esa va a ser siempre la misma. Y la independiente será la que fluctúa, por eso es independiente, va para donde quiera, es libre y nos va a cambiar. Entonces, ahí es lo que nos permite diferenciar una variable dependiente de una independiente. La dependiente está quieta, depende del objeto de estudio. Y la independiente es libre, se puede mover, entonces cambia. Entonces, esas en cuanto a las variables. En la categoría de análisis, que es para lo cualitativo, tenemos que una categoría de análisis es una abstracción de una o varias características comunes de un grupo de objetos o situaciones. Es una característica o varias características que tiene el objeto de estudio. Ellas también pueden cambiar. Es más, hay categorías que emergen, es decir, que salen de la investigación, que no estaban contempladas. Las categorías son mucho más variables, más cambiantes, más impredecibles que las variables cuantitativas. Las categorías son un poco más, se adecuan a cada contexto y a cada situación. Las variables son mucho más fijas, más rígidas. Allí la diferencia también entre esos dos tipos de investigación, ¿no? Entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Vamos entonces a nuestra pregunta que hemos estado formulando. Recordar que el primer ejemplo de pregunta se ajustaría
a una investigación empírico-analítica cuantitativa. En este caso, tenemos nosotros una serie de variables. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad presente en pacientes afrodescendientes de la ciudad de Nueva York diagnosticados con COVID-19? Aquí nosotros tenemos unas variables que pueden ser, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una investigación que aborde varios lugares, una variable podría ser el lugar. En este caso tenemos la mortalidad, que es la variable independiente, porque esa va a cambiar dependiendo de cómo va la curva epidemiológica. Pero hay una variable que es dependiente, que son los pacientes afrodescendientes. Esos no van a cambiar. Ya está caracterizado cuál es el paciente afrodescendiente. Y es la mortalidad la que se me va a mover independientemente. Y esa es la que voy a terminar analizando. Entonces mis variables ahí son mortalidad, pacientes afrodescendientes y en este caso la ciudad, que es muy importante en el caso de una investigación epidemiológica. En nuestro otro tipo de pregunta, más del paradigma fenomenológico. ¿Cuál es el imaginario en torno a la muerte presente en pacientes afrodescendientes de la ciudad de Nueva York diagnosticados con COVID-19? Aquí tenemos una categoría. Aquí hablamos de una investigación cualitativa, entonces una categoría de análisis será el imaginario en torno a la muerte y la otra categoría serán los pacientes afrodescendientes. Dependiendo de cómo orientemos la investigación, Nueva York también podría ser una de esas categorías de análisis. ¿Cuáles son las estrategias comunitarias implementadas en Nueva York para prevenir el riesgo de muerte en pacientes afrodescendientes? Aquí tenemos varias categorías. Las estrategias comunitarias, la prevención, el riesgo de muerte y me faltó aquí resaltar los pacientes afrodescendientes. Tendremos muchas categorías de análisis dependiendo de qué tan grande sea nuestra pregunta y sobre todo del alcance de nuestra investigación. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y ahí viene el otro consejo. Cuando yo hago una pregunta de investigación, también me estoy midiendo en mi alcance, en mi posibilidad. Y esa es hasta dónde llegan mis fuerzas económicas, físicas, temporales para abordar una problemática. Miremos ahora la vacuna del COVID. Están diciendo, esto va a tener respuesta dentro de 18 meses con suerte. Entonces, tengo que pensar que necesito recursos para hacer mi investigación en los próximos 18 meses, que necesito y debo formular mi pregunta también de acuerdo a lo que yo puedo llegar a alcanzar. No puedo querer cambiar el mundo en una pregunta de investigación, sino que también tiene que ver con mis fuerzas intelectuales, económicas y mi posibilidad. Eso se llama delimitar el problema. Cuando a ti te dicen delimita el problema de investigación, lo que te estás diciendo es ajustalo a tu alcance. Y ese alcance quiere decir a sus fuerzas, a su capacidad, al número de investigadores que tiene, al tiempo que tiene para hacer la investigación, al recurso económico, físico y tecnológico que tiene para hacer la investigación. En muchas ocasiones tenemos unas ideas de investigación muy amplias que al final no podemos llegar a responder porque pues no analizamos también este tipo de elementos. Entonces sí, vamos a abrir micrófonos por si hay preguntas hasta ahora o si ha quedado todo claro. Entonces, si tenemos preguntas. Sí, profe. Buenas tardes. Quería que si por favor me puedes ampliar un poco el tema de la promesa metodológica. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Las preguntas me la pueden formular de dos maneras. Una puede ser a través del chat. Si a medida que voy explicando algo, surge la pregunta, entonces ahí la dejamos para resolverla. Y si no, en esos momenticos que hacemos corte para ver si va todo bien y si están ahí ¿Aló? aún conectados y conectadas a esta sesión.
¿Listo? Entonces parece Aló. que por ahora no tenemos preguntas, entonces Aló. vamos a seguir Aló. avanzando. Aló. Todo bien, dicen que todo bien. Listo, perfecto. Profe, Entonces profe, seguimos profe, con el las profe Gabriel preguntas está, el profe Gabriel y está. voy a volver a mostrar mi pantalla. Entonces, Es que sí ya tiene como una que no se pregunta. escucha. ¿No tengo audio? Aló. No, parece Dicen que que no no. tengo Aló. audio. ¿Me escuchan? Ya no nos escucha. Yo sí la escucho, pero no sé si tú me escuchas. Profe, ya, profe, puede abrir su micrófono, su merced puede pulsar, Está abierto, profe. sobre y activar su micrófono, la parte de Sí, abajo está de la activo. conferencia. El profe está hablando y Hay lo un micrófono escuchamos. donde desactivar o desactivar. El La profe que no está tiene hablando audio y lo soy yo. escuchamos. ¿Me escuchan? No sé si tú me escuchas. Porque parece que los Porque demás el sí me profe escuchan. tiene, quien está haciendo la pregunta tiene que... Gabriel. Un momento. Dime. Hola. Sí. Ay, tan raro. Yo no lo escucho. No, qué raro. Va a tocar que... ¿Verdad que por el teléfono que le está llamando le formule la pregunta a la profe? O que la dijiste en el chat. Ok, gracias. Ya la digito. En el chat. Listo, perfecto. El profe pedía una aclaración sobre qué era. Tan raro. Eh, Listo. ¿Qué promesa Ok, metodológica? Aló, la promesa metodológica. Bien, ya me explicaron que soy yo la que no los escucha. Voy a revisar a ver aquí. Está pasando algo con mi micrófono, con mi diadema. Y ya, vamos a ver qué preguntas tenemos. Y si el profe Gabriel nos formula por escrito en el chat su pregunta. Su merced ya revisó el volumen. Porque sí, es muy curioso, yo no los escucho. Nuevamente. Aló, ¿ahora sí me escuchas? Ahora sí te escucho. Bueno, buenas tardes. Mira, cuando tú nos comentabas sobre los paradigmas científicos, acotaste algo sobre promesa metodológica. ¿Me podrías o nos podrías ampliar el tema, por favor? Bien, lo que pasa, bueno, entonces vamos a profundizar en eso en la próxima sesión, en 8 días. Pero de manera general, nosotros tenemos 4 paradigmas científicos en este momento. Recordar que el paradigma es una forma de pensar, ¿sí? Entonces tenemos el empírico analítico, el fenomenológico, el crítico social y el emergente. Estos 4 paradigmas nos dan 4 formas de abordar la realidad o la investigación. Formas como pensamos o entendemos, reglas bajo las cuales entendemos la lógica de la investigación. El primero que surge es el paradigma empírico-analítico, el que llamamos positivista. Este viene de la Escuela de Viena y es un paradigma que es básicamente el que ha adoptado las ciencias exactas y es el que llamamos el empírico-analítico, ¿sí? Entonces, la forma como yo redacto mi pregunta, ahí mismo me está diciendo si yo, con el lenguaje que utilizo, en qué paradigma estoy. Por ejemplo, el crítico social tiene que ver con la transformación del individuo, de la sociedad, con la emancipación, con la libertad.
Entonces, si yo estoy en un paradigma crítico social, por ejemplo, dentro de mi pregunta estará orientada hacia lo colectivo, hacia la transformación, hacia el cambio. Entonces, es la forma como se redacta la pregunta que ya va dando las pistas de la metodología. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hablar de una transformación y un cambio social y plantear una metodología de tipo empírico-analítica, donde yo solamente voy a hacer una encuesta y voy a sacar unos porcentajes. Y dirían, bueno, usted con porcentajes, ¿cómo me va a cambiar la sociedad? ¿Sí? Entonces, en la forma como redactamos la pregunta, y eso lo vamos a ver más profundamente la próxima sesión, que son paradigmas, vamos dando esas vistas de metodología. Entonces, el tipo de metodología que yo utilizo tiene que ver mucho con la coherencia con el paradigma. Entonces, ahí les dejo el bocadito para que dentro de 8 días podamos profundizar y que quede esto más claro. Ah, ok. Gracias, profe. Muy gentil. Con gusto. Ay, mire mi amiga que otra vez está. Ay, mire, se está sacando algo de la muela. Bueno, están por allá hablando como de odontología. Y sigamos entonces con nuestra explicación, y ya se nos va pasando el tiempo. La idea es que la sesión pues sea muy concreta, muy sucinta, pero igual si surgen preguntas, pues vamos ampliando a lo largo del año nuestro seminario. Y vamos entonces hablando de esas características que tiene la pregunta. Ahora veamos también que además de la declaración del paradigma, además del objeto de estudio, además de las variables o las unidades de análisis, tenemos las cualidades. Las cualidades son las que vinculan, unen, articulan las variables o las categorías de análisis dentro de la pregunta. Entonces, ahí hablamos de cualidades de tiempo, de lugar o de contexto. Es decir, en qué momento se realiza la investigación, dónde se va a realizar, en qué contexto, en qué situación concreta. Volvamos a nuestra pregunta ejemplo. Y ya vemos que esta pregunta se va empezando a robustecer si le ponemos estas cualidades. Miremos la primera pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad presente en pacientes afrodescendientes mayores de 60 años de la ciudad de Nueva York diagnosticados con COVID-19 durante el mes de abril en el Hospital New York Presbyterian? Aquí... Diana, no nos estás pasando la presentación, no nos las estás compartiendo. Okay. Ay, ve, me distraje. Gracias. Listo. Entonces, si vemos esta pregunta, ya la pregunta viene más robustecida con algo muy importante. Listo, tiene una declaración de paradigma, adicional a eso tiene unas categorías de análisis o unas variables, adicional a eso tiene un objeto de estudio concreto, y sumado a eso tenemos ya las cualidades de tiempo, lugar y contexto. Entonces aquí hablamos de que vamos a analizar la mortalidad en pacientes afrodescendientes, pero mayores de 60 años. Antes esta pregunta nos abarcaba todos los pacientes afrodescendientes, hombres y mujeres de 0 a 100 y tantos años. Pero aquí ya nos concentramos solamente en el rango de 60 años hasta 100 y tanto de años. Concretamente en un lugar, ¿cierto?, en la ciudad de Nueva York, con una característica que son los diagnosticados, o sea que los que mueren en casa sin haber sido diagnosticados no nos entran en esa muestra, y que fallecieron además durante el mes de abril. Ya los de marzo no importan, los de mayo no importan, son solamente los de abril, pero en un hospital particular. ¿Esto qué es? Esto es recordar el alcance que yo tengo para hacer mi investigación. Es mis fuerzas investigativas, hasta dónde llegan mis recursos. Que miren ustedes cómo quedó la otra quedó igual, lo único que le cambié fue ponerle los mayores de 60 años. Y ahí estamos hablando de toda Nueva York.
Y concretamente, bueno, pacientes afrodescendientes mayores de 60 años. Si lo notan, cambié la palabra afroamericano por afrodescendiente, porque ahí también hay una connotación de nacionalidad. El afroamericano se supone que es el que nace allá en Estados Unidos. Afrodescendiente es cualquier persona que sea de ascendencia afro que viva en Nueva York, que haya en condiciones allá en Nueva York. Entonces, si ven, las palabras son fundamentales y en este caso la característica, esa cualidad que termina complementando mi pregunta. La primera pregunta quedó ya más robustecida, delimitada, acotada en tiempo, lugar, espacio concreto. En cambio, las otras dos todavía son muy amplias. Y si yo llegara a abordar esa investigación, pues me puedo estar demorando 2 años analizando cuál es el imaginario en torno a la muerte presente en pacientes afrodescendientes mayores de 60 años en todo Nueva York. Ese es otro punto esencial. No podemos dejarnos ganar de la pregunta de investigación, porque lo que declaramos ahí es la respuesta que tenemos que dar en el informe. Entonces, si yo hago una pregunta demasiado grande, pues la puedo estar embarrando porque me puedo estar demorando mucho tiempo en responderla y a lo mejor no me alcanza el tiempo dentro de las dinámicas de graduación o de gestión de la investigación para poder cumplirlas. Entonces, esto es fundamental cuando formulo la pregunta. Vamos a ver un ejemplo rápido y es una situación problemática. Hablemos de consumo de cannabis por parte de menores de edad. Entonces, yo voy a abordar una investigación, decido que quiero trabajar consumo de cannabis por parte de menores de edad. Pero en la medida en que yo voy profundizando en la descripción de mi problema, me doy cuenta que pues todavía es muy amplia y que debo delimitarla. Entonces me delimito a consumo de cannabis por parte de menores de edad escolarizados. Aquí me entran todos en la anterior y en la nueva visión serán solamente los escolarizados. Pero todavía esto está muy amplio, porque el consumo de cannabis por parte de menores de edad escolarizados todavía no me detalla ni me describe bien el problema ni me sitúa en una situación muy concreta. Entonces tengo que seguir profundizando. Y entonces digo, no, voy a trabajar consumo de cannabis por parte de menores de edad escolarizados en los parques de uso público. Entonces ya no hablo de todo el mundo mundial, sino que hablo concretamente de los menores escolarizados en los parques de uso público. Entonces me voy a centrar en los parques, pero en los que están escolarizados. Y así, por ejemplo, parto de esta situación problemática, ¿cierto? Consumo de cannabis por parte de menores de edad escolarizados en los parques de uso público y hago esa descripción de mi situación problemática a partir de causas y consecuencias. Entonces, una causa, puedo haber identificado que hay pocos espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, que hay una reducida orientación de la prevención de sustancias psicoactivas y que hay poco tiempo de los padres para el acompañamiento en el proceso de crianza. Y que esto tiene unas consecuencias. El desarrollo influenciado principalmente por pares, pues porque si no están los papás con quien aprenden estos chicos estudiantes, pues con los de su misma edad. Hay una mayor inclinación a sufrir episodios depresivos, que es cuando se consume como tal el cannabis, y la disminución del rendimiento académico. Entonces yo ya tengo delimitada mi situación problemática. Y con esa situación problemática y esa caracterización de causa, situación problemática, consecuencias, vendríamos a plantear la pregunta. ¿Qué pregunta podríamos plantear en este escenario de consumo de cannabis por parte de menores de edad escolarizados en los parques de uso público? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Podrían surgir preguntas? Tanto investigadores hay. En este momento tenemos 50 personas en nuestra conferencia, así que muy probablemente nos pueden salir 50 preguntas. Les voy a pedir un favor y es que podamos
hacer un intento de formulación de pregunta y la vamos a compartir por medio del chat. ¿Cómo sería una pregunta alrededor de este tema? ¿Cómo la formularíamos teniendo todas las características que ya hemos hecho? Cada uno y cada una es de una disciplina diferente y por lo tanto está en un paradigma diferente, así que su pregunta va a ser diferente. Y cómo podríamos abordar este tema, esta situación problemática. Les voy a compartir de nuevo la presentación con la situación problemática y nos vamos a dar 3 minutitos para cómo formularíamos nuestra pregunta. Cuando la tengamos lista, la compartimos en el chat y vamos a ver uno de estos ejemplos para ver cómo formulamos nuestra pregunta. Entonces voy a compartir nuevamente en pantalla y nos damos esos 3 minuticos. Bueno, ya me empezaron a compartir preguntas. ¿Qué factores familiares inciden en el consumo de cannabis por parte de menores de edad escolarizados en los parques públicos de Tunja? ¿Cómo podríamos disminuir el consumo en parques de uso público? Listo. ¿Cuáles son los efectos en la salud de los menores de edad en los parques públicos consumiendo cannabis? ¿Cuáles son los problemas sociales asociados al consumo de cannabis de menores de edad escolarizados en los parques de Tunja? Voy a usar una de estas preguntas para ejemplificar lo que sería el proceso de delimitación de la pregunta. Entonces, voy a compartirles nuevamente la pregunta aquí para que la podamos ver.
Ya les comparto. Listo. Entonces dice, ¿qué factores llevan a los menores de edad a consumir cannabis en los parques de uso público? Empezando, muy seguramente podría abordarse desde cualquiera de los dos tipos de investigación, podría ser cualitativa o cuantitativa. Entonces, esta pregunta todavía nos falta perfeccionarla más para que sea mucho más concreto el paradigma en el que yo me estoy, subiendo, o el tipo de investigación que yo estoy asumiendo cuando voy a investigar. Entonces, por ejemplo, digo qué factores, por ejemplo, socioeconómicos, ¿cierto? Aquí yo ya estoy delimitando mucho más mi investigación y le estoy dando mucho más también, centrándome en el objeto de estudio, y adicional a eso me estoy centrando también en la variable que yo voy a trabajar. ¿Qué factores socioeconómicos llevan a los menores de edad? Por ejemplo, nos faltaría un sitio más concreto, ¿cierto? Sería muy amplio, de la ciudad de Tunja a consumir cannabis en parques de uso público. Pero la ciudad de Tunja a lo mejor es todavía muy amplia. Entonces, a los menores de edad del sector norte de la ciudad de Tunja a consumir cannabis en los parques de uso público por ejemplo, en horario escolar. Ahí ya le estoy dando muchas más cualidades de lugar, de espacio, para abordar mi problema de investigación. Entonces, es muy importante que yo delimite muy bien mi problema para que tenga muy bien claro cómo voy a hacer el abordaje después desde lo metodológico. Y concretamente, ¿quiénes van a participar en la investigación? Recordemos que siempre hay unas preguntas base. ¿Qué, quién, dónde, cómo, cuándo, cierto? Para que yo lo pueda responder. Entonces, bajo ese norte yo formulo mi pregunta y siempre tendrá que estar ahí pendiente todos los elementos que hemos visto para el proceso de delimitación de mi pregunta. Preguntas que tengan ustedes, por favor. Bueno, sí, una pregunta. Entre más delimito yo la pregunta como tal, ¿no me queda más complicado desarrollar esa descripción del problema? No, todo lo contrario. En la medida en que tú, o sea, desde que tú puedas tener una buena caracterización de tu problema, es decir, esa descripción de la relación situación problemática, causa y efecto, mientras mejor descrita la tengas, mejor encuentras tu pregunta de investigación, que es concretamente en qué te vas a centrar tú. Muy seguramente de una misma realidad, de una misma situación problemática, nos pueden surgir muchas posibilidades de pregunta. Miren ustedes que han salido de la misma situación problemática, han salido un montón de preguntas de investigación. Si vemos en el chat, cada uno y cada una ha ido formulando la posible pregunta desde que lo abordaría. Entonces, mientras más delimitado tengas tu problema, eso te va a ayudar a saber concretamente qué quieres saber y sobre todo hasta dónde vas a llegar en tu investigación. Si la pregunta queda muy, muy superficial, muy seguramente se te va a complicar responderla.
Cuando uno tiene muy bien delimitados los elementos, es mucho más sencillo responderla. Si yo pueda que tenga un interés de conocimiento más amplio y lo que puedo hacer es en el siguiente proyecto ampliarlo un poquito más y en el siguiente ampliar un poquito más sin llegar a ponerme yo mismo el, la cuerda en el cuello, eh, exigiéndome cosas que a lo mejor en un primer momento no puedo abordar. Ah, lo otro que te quería preguntar, ¿me escuchas? Sí, señor. Es que de pronto la pregunta debería de hacerse también como más reflexiva, ¿cierto? Porque si de pronto hago la pregunta, perdón la redundancia, ¿es malo para los estudiantes consumir cannabis? Pues la respuesta va a ser que sí, ¿cierto? Entonces pienso que ahí la pregunta también debe ser un poco más abierta, ¿cierto? Sí, tú tocas ahí un tema importante que yo obvié decirlo, que una Entonces, buena pregunta de investigación no se puede solucionar. O sea, si tu pregunta se responde con un sí o con un no, está mal formulada, porque quiere decir que ya está respondida, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Si mi pregunta de investigación, tal cual yo la formulo, la puedo responder con un sí o con un no, no es una buena pregunta de investigación. Tiene que suponer, poner en juego el objeto de conocimiento más las variables, más las cualidades para lograr pues, generar un nuevo conocimiento. Gracias, profe. A ti. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? cuando yo planteo una pregunta de investigación, es posible que haya, por decirlo así, dos objetos de investigación. Un ejemplo como la última que planteé, podría estar tratando de comentar una primera fase que sería el estudio del cannabis y otra segunda fase que sería la disminución del consumo en niños de menores que están en grado noveno del Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas y que consumen allí. Se podría decir que allí hay dos objetos de estudio. Uno, el estudio como tal en sí mismo del cannabis y el otro, la disminución del consumo. ¿Estaría bien plantearla así o es necesario plantearla con dos preguntas de investigación diferentes? Para mí son dos investigaciones diferentes. La primera es básicamente o un momento de diagnóstico del consumo, que podría ser un objetivo específico de la investigación, y se podría dejar es la pregunta digamos, más amplia, más ambiciosa, que sería concretamente las estrategias de disminución. Entonces, ¿qué estrategias psicoafectivas son efectivas para disminuir el consumo de cannabis en niños de grado noveno del instituto tal que consumen en el Parque La Trinidad en la ciudad de Duitama? Entonces, claro, el primer objetivo o una pregunta derivada de esta sería, bueno, ¿qué tanto consumen? ¿Cierto? ¿Cuáles son las lógicas de consumo? Pero tú tienes una gran pregunta que está desorientada a las estrategias para disminuir ese consumo. Entonces, es muy importante ver cuál es el interés mayor de conocimiento, ese vacío de conocimiento de esa necesidad y plantearla muy bien y muy posiblemente esa otra pregunta que tú ves ahí sea uno de los objetivos para llegar, o sea, algo que quiero saber para llegar a responder mi gran pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, yo quiero decir algo. Señora. No, más bien como una última propaganda respecto a que de todas maneras, sea que estemos en crisis, vamos a continuar con las convocatorias de investigación. Entonces, este espacio nos ayuda mucho a hacer esa construcción también de los proyectos. Nosotros que somos una parte de los evaluadores, nos fijamos realmente mucho en este tipo de aspectos como la pregunta.
Cuando el profe Gabriel hablaba de que la pregunta se podía responder con sí o con no, y que evidentemente tiene toda la razón, es una pregunta que no nos permite hacer nada. Muchas veces los proyectos se nos quedan en eso, en la formulación de la pregunta. Por eso es, digamos, que estamos haciendo énfasis en esto y pues obviamente invitarlos y a comunicarse con sus coordinadores de investigación para que conozcan los términos de la convocatoria de proyectos de investigación. Eso era todo. Gracias. Listo, muchas gracias, Juliet. Y entonces quedamos entonces con esas preguntas que nos quedaron en torno al paradigma científico y la coherencia metodológica con el paradigma, que será lo que vamos a trabajar dentro de 8 días. La dinámica va a ser exactamente la misma que hemos hecho para inscribirnos a este seminario. Y es, hay otro formulario disponible para entonces es inscribirnos en ese formulario para enviarles la respectiva invitación y pues ahí evaluaremos si esta es la herramienta o buscamos otra de más libre acceso dependiendo cómo nos fue hoy. Muchísimas gracias por su participación, gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del seminario y la primera virtual. De verdad que estamos muy complacidos de que nos puedan acompañar y que nos veamos dentro de 8 días a la misma hora, a las 4 de la tarde. Vale, muy amable. Feliz tarde. Chao. Luego. Muchas gracias, feliz tarde. Que estén muy bien. Inge, Diana, entonces te recomiendo agregarme ahí en tu listadito porque no me había dado cuenta que tocaba era registrarse. Bueno, pero... Vale, yo les vuelvo a mandar el correo con el nuevo enlace para la nueva inscripción, ¿listo? Ah, ok, Para yo que ya estaba hagas, entrando para que a la hagas, sí, sesión 3 sí, es que para... igual nos toca tener el registro de las personas que participan en cada sesión, entonces nos toca hacer esa labor de, es como si firmáramos la lista. Ah, listo. Ah, o sea, tú me vuelves a enviar Entonces la de la yo te sesión la 9. vuelvo a invitar. Sí, sí, la Listo. Igual próxima en la sesión. página, Listo. en la Perfecto. página están también los enlaces. Profe Diana, ¿tú nos envías la Sí, grabación, por correcto. favor? Sí, con muchísimo gusto. Tan pronto ya nos la mande al Drive, se las comparto.